Damos por inicio. Buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Cecilia de Amici y estoy a cargo de la titularidad de esta materia. Me acompañan en el equipo docente la licenciada Ana Bayuk, y también con nosotras están dos ayudantes alumnos, que es Agostina Hellman y Luciana Díaz. Es un gusto, como siempre, abrir un nuevo ciclo lectivo, compartir con ustedes lo que podamos llegar a aportarles en la formación como comunicadores y comunicadoras. La semiótica es una de las disciplinas que atraviesan todas las formaciones vinculadas a la comunicación, así que me parece una linda oportunidad de revisar nuestras prácticas o futuras prácticas desde esta mirada, que es una más que complementa y ayuda a nuestra formación. No sé, Anita, si vos querés, yo soy licenciada en comunicación de esta misma facultad. Eh, Tengo una especialización, una maestría y estoy terminando el doctorado en semiótica. Eh, Siempre he trabajado, no ejercí en otros campos por fuera de la universidad, me dediqué a la academia, hice gestión, y este espacio fue su primera docente. eh, Fue la profesora Estela Salva. De ella van a leer un montón de textos. No solamente fue profesora de esta materia, sino que también fue la primera coordinadora de la carrera y directora de la carrera, como también así fue secretaria académica de la Universidad Nacional de Cuyo. Eh, y bueno, hace 5 años falleció y somos nosotras las que quedamos por el momento a cargo hasta que se abran concursos. Sí, les puedo decir que yo soy concursada y la profesora también, pero en los cargos anteriores, es decir, yo soy adjunta efectiva, la profesora es JTP concursada. Dicho esto, le doy también pie a la profesora Ana Bayuk para que hable un poco, porque ella también se desenvuelve en otras áreas que no solamente tienen que ver con lo académico. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo Cecilia, mi nombre es Ana Bayuk. Estoy en la cátedra hace 5 años como jefa de trabajos prácticos. Dentro de la facultad también estoy a cargo hace 4 años del taller, de una parte del taller de introducción a la vida universitaria, que seguramente se acuerdan que lo tuvieron el año pasado. Yo estoy en la parte de escritura de ese taller. Y por otro lado, trabajo como productora audiovisual de manera freelance, en filmaciones tanto de publicidad, series y películas. Esos son mis campos laborales. Yo un poco, bueno, además de darles la bienvenida y agradecerles profundamente a los que tienen la cámara encendida. No tengo problema en los que no la encienden, pero la verdad es que está bueno ver las caras. En la experiencia del año pasado de transitar un año sin conocer a los estudiantes, particularmente en mi caso, fue muy raro, muy extraño. Yo extraño mucho la presencialidad y la posibilidad de la interacción. Así que bueno, se agradece al menos vernos las caras, porque esto de acostumbrarse a hablarle a una pantalla es extraño y nos adaptamos, por supuesto. Y en cuanto a la materia, agregarles por ahí desde un lugar más operativo, y me permito darles un consejo o sugerir. En realidad es una materia que les va a requerir mucha capacidad de abstracción. Me parece que se da un gran salto en lo que vienen recorriendo de la carrera. Entonces tiene un grado de dificultad alta. Nosotras tratamos con esto de grabar las clases y un poco la dinámica que establecemos en el campus, en Moodle. Tratamos de darles las posibilidades de acceso, tratando de superar limitaciones de horario, porque trabajamos, porque no podemos conectarnos, porque no tenemos accesibilidad a la hora de las clases sincrónicas. Pero sí les recomiendo y les sugiero que traten de cursar. Se nota mucho la diferencia, es una cuestión estadística, les diría,
cuando vamos a los exámenes finales, la gente que pudo cursar o no. Hay mucha gente que puede rendir la materia en diciembre, que ya está en condiciones de hacerlo, y, y vamos muy, es una materia que nosotros vamos muy de la mano, la teoría y la práctica, y la vamos haciendo entre todos y vamos recorriendo, digamos, muy, muy juntos todo. Así que bueno, les recomiendo eso, que dentro de sus posibilidades cursen, lean, traten de ir al día, porque la materia es compleja y tiene una densidad importante. Y bienvenidos y arranquemos en este recorrido de semiótica. Incógnitas. Bueno, lo que dijimos anteriormente, que la Semiótica 2021 está integrada por quien ya nombramos, tanto las dos docentes como las dos ayudantes alumnas. Y la pregunta que nos tenemos que hacer siempre que empezamos una disciplina, porque lo primero que se tiene que hacer es la indagación epistemológica de esa disciplina. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos hablando de una disciplina, estamos hablando del saber científico, y el saber científico tiene una explicación que guarda relación con sus métodos y sus objetos de estudio. Entonces, por lo tanto, ¿por qué existe algo que se le denomina hoy semiótica y aparece como una disciplina necesaria en la formación de los comunicadores sociales, en la formación de periodistas, de las carreras vinculadas al arte, las carreras vinculadas hoy por hoy a la lengua y a la literatura, y otras tantas que están incorporando a esta disciplina justamente como parte de la formación de los cientistas sociales? ¿Qué es y qué estudia la semiótica? Se pueden responder varias cosas. Nosotras vamos a optar por simplificar, a ver si puedo llegar a admitir a la gente que me está pidiendo. Esto es una locura. Bueno, vuelvo a retomar. La semiótica es una disciplina que pertenece a las ciencias denominadas ciencias del lenguaje, y se va a encargar en un amplio sentido, lo digo a esto, de estudiar los procesos de producción y de interpretación del sentido justamente. A esos procesos hoy podemos decir, comunidad mundial abocada al estudio a la semiótica, es decir, los semiólogos y las semiólogas han de alguna manera convenido en que estos procesos se pueden denominar procesos de semiosis, es decir, los procesos tanto de producción, cuando yo produzco sentido, como cuando yo interpreto, son procesos de semiosis. Y cada uno de esos procesos de semiosis siempre tiene una manifestación. Entonces, se vehiculizan mediante signos, que se articulan según ciertas reglas, normas sociales, que se van a materializar esos signos en textos. Esos textos pueden ser escritos, pueden ser orales, pueden ser visuales, sonoros, audiovisuales, gestuales, entre tantísimos otros. Y a la vez, esos textos son la manifestación de los diferentes y dialógicos discursos sociales. Es decir, que nosotros, si tuviésemos que decir qué estudia la semiótica se hace cargo de los signos que se hacen texto, que los textos son manifestaciones de los discursos. Para que haya un signo tiene que haber producción e interpretación del sentido. Para que haya texto tiene que haber una articulación de signos que produzcan un sentido coherente y cohesionado a través de distintos lenguajes, y su manifestación van a ser justamente, son la manifestación de los discursos sociales. Esto de a poquito y sin apuro vamos a ir desglosando a lo largo de esta presentación a lo largo de la materia. Solamente acá no vamos a pretender que tengamos en claro qué es un discurso social, qué es un texto, qué son los lenguajes y qué son los signos. Lo vamos descubriendo de a poco y teniendo mucha paciencia. Pero así como a grandes rasgos podemos decir que los discursos sociales, podemos poner ejemplos. Los discursos sociales son
El publicitario, que lo vamos a estudiar algo de lo literario, como ejemplo de lo narratológico, vamos a estudiar lo mediático televisivo, vamos a dar por ahí a tomar ejemplos del cine. Entonces, el discurso publicitario, el discurso literario, el discurso mediático televisivo, el discurso cinematográfico y a la vez el discurso semiótico, que se inserta dentro de lo que serían el discurso de la comunicación social, del periodismo, van a ser todos, van a conformar el entramado discursivo sobre el cual nosotros nos vamos a explayar a lo largo de este año en este espacio. Esos discursos sociales sobre los cuales vamos a trabajar están, como dije anteriormente, manifiestos en textos. Esos textos, por ejemplo, en el discurso publicitario están dados por los spots publicitarios gráficos, televisivos, radiales, hoy por hoy, que circulan en las redes y que no están tan claramente determinados como antes, que eran para la radio, que eran para la televisión, que eran para la gráfica. Por ejemplo, vamos a ver cuentos dentro de lo que sería la literatura, sin estudiar propiamente la literatura, pero vamos a tomar ejemplos de la literatura para ejemplificar algunos aspectos de la narratología como una pata fundamental de la semiótica. Vamos a ver cortos audiovisuales, que son también manifestaciones del discurso cinematográfico. De esta manera lo que pretendo es que entiendan de qué manera vamos a ir como subdividiendo, tipificando lo que por ahí sin esta manera de mirarlo lo vemos como todo una misma cosa. Esos textos que estamos ahora poniendo como ejemplo están conformados o elaborados por diversos lenguajes. Los lenguajes pueden ser definidos de varias maneras. Nosotros también vamos a optar por una, que es entenderlos como sistemas de representación. Los lenguajes, cuando hablamos de lenguajes, no solamente hablamos del lenguaje verbal, tanto en su manifestación oral o escrita, sino que también vamos a hablar de otras maneras que tenemos como seres humanos sociales que somos de manifestar a través de signos las cosas. Entonces vamos a ver los lenguajes audiovisuales, el lenguaje audiovisual, perdón. Y esos lenguajes no son otra cosa que como una especie si ustedes quieren, de bolsa. En una bolsa hay montones de piezas. Por ejemplo, vamos a ir con un ejemplo puntual. El lenguaje verbal tiene elementos para la conformación del sentido, las palabras. Lo voy a simplificar. Después, cuando entremos al tema del lenguaje, vamos a ir a complejizarlo un poquito más, pero ahora para que se entienda. Entonces, las palabras, si nosotros agarramos la bolsa del lenguaje español, tenemos en esa bolsa todas las palabras, las distintas clases de palabras que conforman ese lenguaje. Esos serían los signos que nos van a permitir, una vez que nosotros los articulemos entre sí, siguiendo distintas reglas, distintas normas, a través de las cuales se articulan, entonces vamos de lo que fuimos leyendo esta filmina de izquierda superior a derecha inferior, ¿no es cierto? Según indican la jerarquía de este esquema. Leámoslos al revés. Hay signos que componen lenguajes o códigos que se manifiestan en textos y que los textos son la manifestación de los discursos sociales. Entonces, para ir redondeando, por hoy, la especificidad de la semiótica puede resumirse en dos preguntas. En un principio tomamos la pregunta inicial que se hace Juan Magariños de Morentín, un poquito cambiada y simplificada acá, pero Juan Magariño de Morentín fue un semiólogo argentino de renombre mundial que se abocó al desarrollo metodológico de la semiótica en una mirada muy desde el punto de vista de la semiótica anglosajona y que tuvo una repercusión, como les dije, a nivel mundial, internacional, su propuesta teórica. Él se preguntó para a esto de qué la semiótica va a tratar de responder por qué y cómo en una determinada sociedad algo
una cosa manifiesta, es decir, una imagen, un conjunto de palabras, un gesto, un objeto, un comportamiento, un audiovisual, un sonido, significan, ¿sí? Entonces, va a haber una respuesta metodológica a esto, porque si nosotros nos ponemos a pensar, la filosofía también le quiere buscar el sentido a preguntas elementales que hacen al ser, que hacen a la vida, que hacen al hombre, al ser humano, me corrijo. La sociología se pregunta por el sentido de los fenómenos sociales y todo lo que ello significa. Es decir, siempre la ciencia se hace pregunta por el sentido de las cosas. Ahora, la especificidad de la semiótica es que el objeto de estudio es el mismo sentido, es decir, cómo logramos conformar al sentido como objeto de estudio. Entonces, para eso también habría que revisar algo que también se ha hecho como pregunta, la lingüística. Ustedes habrán estudiado ya que la lingüística tiene un área, una parte que es la lingüística determinista de la conformación de los lenguajes como algo sustancial en la conformación del pensamiento del hombre, y por otro lado otras corrientes que entienden a las lenguas desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista filológico, etcétera, etcétera. Bueno, la semiótica, que es también una de las disciplinas que se encarga de las ciencias del lenguaje, a diferencia de la lingüística, se va a preocupar no solo por encontrarle explicación al lenguaje verbal del cual se ocupa la lingüística, sino a las demás manifestaciones que los seres humanos desarrollamos a lo largo de nuestras vidas y nos permiten significar y comunicar. No es solo a través del lenguaje verbal que significamos y comunicamos. Entonces también la semiótica se va a poner a discutir si es lo mismo decir significado o significación. Si estos tres conceptos nos están llevando a una misma cosa, son sinónimos. ¿Qué entienden ustedes hoy por significado? ¿Quién se atreve? No tengan miedo de responder, porque no estamos evaluando ni valorando la cuestión de lo que saben o no saben, sino que saben seguramente, porque vienen de muchos años de escolaridad en distintos niveles, y a lo largo desde que somos chiquititos, que nos hablan de significado. ¿Qué se entiende? ¿Qué entienden hoy por significado? Lo que le da sentido a algo, el origen de algo, ponen en el chat, la razón de algo. La razón de algo, bien. ¿Qué otra? ¿Qué más? El contenido que le otorgamos a algo. Bien, el contenido que le otorgamos a algo. ¿Dónde buscamos los significados? ¿Dónde están los significados? ¿Dónde se conforman los significados? ¿Qué pueden decir al respecto? No puedo leer el chat, así que les pido que lo lean ustedes. Diccionario ponen. Bien. El diccionario es un conjunto, es un libro, un tipo de texto, que lo que hace es reunir los diferentes signos entendidos como palabras del lenguaje verbal y le otorga ahí el significado. Ahora, el significado, voy a ir a dejar de compartir esto, voy a poner lo que dije recién, es la semiótica va a postular ciertos modos o formas particulares de explicar los fenómenos significantes. Es decir, los fenómenos que adquieren sentido en una época y sociedad determinada. Me voy a quedar con esta última pregunta y a ir a hacer como un ejercicio más que de cierre, si es de apertura. Es de cierre de este encuentro, pero de apertura de lo que a ustedes se les ocurra pensar y dejar abierto. Antes, Ceci, El significado.
Sí, el chat es interesante porque ponen, si el significado no es una representación social de algo, si no se lo daríamos a las cosas según es nuestras bien. construcciones y nuestros pactos sociales. Y sí, Ica, habla, que estás pidiendo la palabra. Un poco vimos eso en lingüística el año pasado, del significado de acuerdo a la sociolingüística, a los pactos sociales, hay un Bien, significado social en las palabras, pero también hay un significado personal, porque para mí, con mi bagaje emocional y cognitivo, también puede significar otra cosa, un suceso o objeto, que lo que puede significar para otra persona de la misma sociedad en la que vivo. exactamente, muy bien ahí. Ahí vamos a ir separando esto de, a ver, esperen un segundito. Yo dejé de compartir y estoy con ustedes, ¿no es cierto? Volví a tener la imagen. Bien. Sí, sí. Sí, profe. Si yo voy al diccionario y busco la palabra perro, voy a encontrar en las definiciones que se denominan acepciones de la palabra perro, voy a saber qué clase de palabra es, que es un sustantivo, y vamos a empezar a encontrar cuestiones como qué es un cuadrúpedo, un mamífero, animal, mamífero de 4 patas, etcétera, etcétera, estas cuestiones. Ahora bien, esto es la consolidación que a lo largo del tiempo se ha fijado socialmente y establecido eh, como el significado de esa palabra. ¿Qué sucede con las personas que todavía no se iniciaron en el proceso de lectoescritura de un chico de 5 años? O las personas que no han tenido la posibilidad de ir a un colegio y alfabetizarse. ¿Qué pasa? Hablan, igual utilizan la palabra perro y no hay equívoco y tanto nosotros como esas personas o este niñito, mi sobrino de 5 años, si yo le digo, ¿está el perro ahí? Me va a decir, sí, está ahí. No, se fue al patio. Él nunca todavía ha ido al diccionario y ha buscado el significado de perro. Entonces ahí comenzamos a tener discrepancias en las distintas respuestas que se dan a esto, porque también podemos decir, ¿qué cara de perro que tenés? ¿Y cómo hacemos ahí para ir al diccionario y entender esa frase en relación a una circunstancia en la que dos personas, llega una enojado y la otra le dice, ¿qué cara de perro que tenés? ¿Dónde vamos a buscar el significado ahí? Entonces ahí empezamos a entablar otro tipo de relaciones entre los signos que están mucho más cercanos a lo que nosotros queremos abordar, que es el sentido que se le otorgan a los diferentes signos que se articulan en las diferentes manifestaciones textuales y que no están muchas veces vinculadas con esto de el significado que hemos siempre asociado con lo que significa una palabra. ¿Me entienden? Por lo tanto, si nosotros solamente nos moviésemos con el significado que nos otorga el diccionario de la Real Academia Española, no podríamos escribir ninguna, pero ninguna poesía. No se podría trabajar con imágenes que representen otra cosa por fuera de lo que esa imagen está demostrando que es, por ejemplo, lo que les voy a mostrar ahora, para dar y abrir otro debate en torno a esto, ¿no? Sin cerrarlo. El que quiera acotar algo mientras busco esto, lo puede hacer, por favor. No tengo tiempo, chicos, ahora de leer su chat, que lo haga Anita y me lo va diciendo, porque si no es una barbaridad de cuestiones que tengo que ir. Sí, ahí lo están, ponen un poco el significado según el contexto o el significado en sí mismo, con esto de lo que estabas hablando, ¿no? Interpretando eso. Lo que yo les ponía es que Claro. piensen en la diferencia entre significado y sentido, que es un poco lo que estabas diciendo vos Vamos. con el ejemplo del perro, Claro. ¿no? Sí.
por ahí vamos a ver también nosotros cómo interviene el contexto, porque una palabra por fuera del contexto podemos llegar a decir que se encuentra en el diccionario, pero y así todo también es un debate, porque el diccionario también es un libro que no es inamovible y fijo, aunque la Real Academia Española le cueste muchísimo movilizar la incorporación y la movilidad o la flexibilidad de los lenguajes, incorporar nuevos términos, admitir nuevas acepciones, tiene que consolidarse, como ustedes habrán estudiado en lingüística, el uso de esa palabra, o de esa palabra, de ese término, de ese modo, como por ejemplo sucede que vamos a darle pie en otro momento al lenguaje inclusivo, necesariamente tienen que pasar por muchas situaciones de presión social, diremos así, me atrevo a decir, para que la Real Academia admita nuevos términos, pero tenemos que saber que las lenguas, es decir, los lenguajes, en este caso verbales, no son fijos ni inamovibles, sino que también son contextualizados, es decir, son epocales y por lo tanto aparecen nuevas manifestaciones, nuevas palabras, nuevos términos, y incluso más, se dejan de usar otros. Por lo tanto, siempre el significado, aunque parece que podría llegar a ser ahistórico, no lo es. Ahora bien, una palabra puesta en texto ya no tiene solamente un uso puro y exclusivamente de lo que el diccionario establece de ella, sino que se articula con los demás que ahí se encuentren. Estamos hablando del lenguaje verbal, pero también es válido en una imagen, y adquiere sentido. Nosotros articulamos la significación de todo, acá incorporo la palabra significación, la articulación de todos esos componentes sígnicos. Articulo la significación que cada uno de ellos tiene en relación a sí, voy a encontrar el sentido de ese texto. Esta es una de las tantas respuestas que se puede, no es la única, chicos, ¿no? Desde algún punto de vista también lingüístico hay otras 10, incluso más me atrevo a decir que hoy intervienen los psicolingüísticos, los neurolingüísticos, la gente que se dedica a la neurociencia y también trabaja desde el lenguaje y el pensamiento, cómo se emparentan estos dos fenómenos, que es todo un debate. También tendrían otras explicaciones. Nosotros nos estamos parando desde la mirada semiótica. Y acá les traigo, como ustedes verán, estarán bien. Ay, no, al revés. Esto lo conocen esto es un cuadro de acá de René Magritte. Profe, yo de justo, Bélgica, perdón de que la interrumpa. No, por favor, al Ceci, contrario. Justo iba a, dar a preguntarle sobre la pipa y el cuadro, ese, no sé si es una historia, No un me dicho, digas. pero justo iba a dar ese ejemplo y No. si tenía que ver con eso. Ceci, acordate Mira, de describir lo que estamos viendo para la gente que está en Facebook, que no lo ve. Ay, Cómo perdón. es el cuadro. Bueno, ¿querés hacerlo vos, Anita? Así no hablo tanto. Porque no Es lo un pueden cuadro. escuchar A mí en no la me isla. escuchan en Facebook, solo te escuchan a vos. Perdón, estoy recibiendo la información de que tengo que ser más descriptiva para la gente que está solamente escuchando en Facebook. Cúlpenme, no teníamos previsto esta emergencia de conexión. Estoy mostrando algo que ustedes, si están en red, lo pueden googlear, que es el cuadro Ce ne sais pas de pipe, NPIP, o no soy buena en el francés. Esto no es una pipa de René Magritte, si lo pueden visualizar. Es una pintura de un surrealista, René Magritte, que revolucionó un poco este movimiento, o sea, muchos lo llaman surrealista conceptual, que no solamente los surrealistas que tenían como objeto de inspiración lo onírico, es decir, los sueños, sino que Magritte empieza a entremezclar esto de los sueños con lo que se percibe en ese mundo que llamamos realidad, y comienza a cuestionar desde su pintura lo que vemos, lo que percibimos, los signos.
Es decir, esa realidad que creemos de un lado que es posible de aprender con H intermedia, de tomar, de llegar a ella, y qué diferencia hay entre esa realidad y sus pinturas. Entonces, era la pipa, el elemento que se usa para fumar tabaco, y abajo escribe, esto no es una pipa, punto. Entonces, lo que está acá poniendo en discusión es el tema de la representación. ¿Es o no es una pipa esto? ¿Son o no son un conjunto de signos que representan una pipa, pero a la vez, ¿es o no es una pipa? La respuesta, desde un punto de vista así disciplinar, sería no, no es una pipa. Es una pintura o un dibujo de una pipa. ¿Sí? Ahora, la negación escrita y explícita que está debajo del dibujo o de la pintura de la pipa, provoca esa cosa. Entonces, ¿qué es? Está negando lo que se sabe que ya no es, pero a la vez dice, esto no es una pipa. Entonces acá se arma todo una serie de, si ustedes googlean, van a encontrar un montón de artículos al respecto, porque este cuadro se hizo muy famoso, ha sido objeto de estudio de la filosofía, bueno, de la semiótica también, obviamente, como una de las grandes obras de Magritte, no quizás por la pintura en sí, sino por lo que provoca el hecho de que una pipa tal como es y se reconoce como, se puede hacer el juicio perceptivo, decir, sí, esto que ha dibujado este hombre acá es una pipa, bajo me la niega, esto no es una pipa. Entonces, provoca esa sensación de... me escucho por ahí con eco, por eso me detengo. Provoca la idea de repensar qué lo que se entiende por representación, por lenguaje, por realidad, por signo. Y a continuación encontré esto, que me parece majestuoso, de Montt, que dice, es un chiste gráfico en donde se ve una pipa, la misma pipa de Magritte, recostada en el sillón de un psicoanalista. El psicoanalista está de perfil tomando apuntes y la pipa dice, yo sabía exactamente quién era, mi conflicto de identidad empezó cuando conocí la obra de un tal Magritte. Si lo pueden googlear también la van a encontrar esta imagen. Ceci, ahí ponelo en el Power, porque no se ven lo que estás compartiendo. No se ha cargado entonces. Sí, lo estoy viendo. A ver. Se ve el cuadro de esto no es una pipa. Todavía no se ha cargado Pero esto. el chiste no. A ver, lo vuelvo a compartir ahora. Ahí. Ahí está. Bien. Lo dejo que lo miren atentamente quienes puedan. Bueno. Si podés ponerlo en pantalla completa. Está en pantalla completa. No te puedo decir otra cosa. Yo lo tengo en pantalla completa, no sé, ¿ninguno de ustedes lo tiene en pantalla completa? Bueno, No. ahora sí lo cerré. Bueno, no importa. Bueno, ¿saben lo que voy a hacer? Este Power lo vamos a subir a la plataforma, ¿saben? Porque ha quedado bastante coja la clase, porque por un lado, al no grabar el Meet, no ha quedado la imagen de lo expuesto, y solamente ha quedado el audio, que debe ser muy paupérrimo, sí solo. ¿Qué quería más o menos despertar en ustedes? Simplemente la curiosidad y la complejidad de lo que es el estudio de los lenguajes, de los signos, de los sistemas de representación, de lo que nos conforma como seres humanos y que de alguna manera
nos diferencia del resto de las especies de este hermoso planeta. Dicho esto, no lo digo por una cuestión de porque se me haya ocurrido ahora, sino porque también la semiótica hoy también está tomando una postura de reflexión no antropológica. Es decir, esto que la reflexión sobre la mediación de la realidad, sobre la mediatización de la realidad, de eso que llamamos realidad o de las realidades o de ese mundo externo que creemos entender y comprender tal y como es, también está siendo. Entonces, me parece interesante revisar y reflexionar, por ahora, lo que sepamos, con lo que vengamos trayendo como lecturas de materias anteriores y lo que acabamos de exponer, que realmente no se entiende a sí mismo ni entiende el mundo si no es a través de una serie de representaciones que logramos adquirir a través de la conformación de los lenguajes y los códigos. También es discutible esto que acabo de afirmar, desde otras miradas que no sostienen lo mismo, pero a mí me conforma con que hoy nos quedemos con esto. Incluso, voy a ir un poquito más allá, y la situación esta de emergencia sanitaria que estamos teniendo, que provoca que nosotros estemos dando la clase de esta manera, estemos compartiendo con ustedes a través de multiplicidad de pantallas, de plataformas y demás, y tratando de hacer algo coherente, porque somos muchas personas, no son otra cosa que representaciones sobre representaciones las que estamos teniendo, y cada una y cada uno de ustedes va a adquirir en sus cabezas lo que pudo a través, es decir, va a poder conceptualizar, va a poder reflexionar sobre lo que yo dije, que no son otra cosa más que una cadena de representaciones, lo que pudieron escuchar, lo que pudieron o no ver, y que por lo tanto cada uno de ustedes va, me parece a mí, ante estas circunstancias de falta de una misma exposición para todos, me parece que la multiplicidad de representaciones que se pueden haber hecho de lo que es la semiótica o de lo que intenta estudiar la semiótica, son tantas cabezas y posibilidades tecnológicas nos lo hayan permitido. ¿Alguien quiere decir algo? Yo, profe, No sé si... ¿Sí? quería preguntarle algo, ahora que usted había comentado el tema que el PowerPoint iba a ver si lo iba a subir a Moodle. Justamente quería hacerle una pregunta, o comentarle algo, mejor dicho. Yo soy recursante y nunca antes había tenido Moodle, acceso a esa plataforma, y cuando la pedí a Planeta Digital, que fue hace unos días, no me dieron respuesta. Y quería preguntarle qué pasaría si pasa una semana, otra semana y no tengo respuesta, por más que insista. Las bibliografías igual las suben yo ahí. Espero que la tenga. Sí, ahora iba a ir a la parte más formal de la clase, o del encuentro de la clase. Ya nomás te respondo. Bueno. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, no te bueno. estoy viendo porque estoy... ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Noelia González. Ah, sí, me llegó tu mensaje. Me parece que... ¿Algo te respondí? Bueno. ¿Qué? No me acuerdo haberle mandado... Noelia González, no. Alguien le respondí porque está en la misma situación que vos. Ah, puede y ser. estoy tratando de que... Bien, hay recursantes. Están viendo ahora lo que... con respecto a lo dicho hasta ahora. ¿Alguien quiere acotar, señalar, criticar, exponer, preguntar? ¿Algo? Profe, ¿Sí? yo tengo una pregunta con respecto a la imagen de la pipa. Es decir, que cada uno le va a dar un sentido de los conocimientos que nosotros venimos adquiriendo.
usted le va a dar un sentido y yo voy a tener otro sentido con respecto a esa imagen. En alguna medida eso pasa siempre, ¿sí? Estoy teniendo como una reverberancia en el... Ahí. Perdón, Ceci, retomá la pregunta para la gente que está en Facebook. Perdón. Una compañera está preguntando si el cuadro de la pipa, el verdadero, el original de Magritte, que tiene la imagen de la pipa y abajo dice esto no es una pipa, cada uno lo puede interpretar según su conocimiento del mundo o su experiencia de vida y demás, conocimientos previos, y que ese es el sentido que sí, yo le digo que sí, que en una medida todos estamos de alguna manera determinados por nuestros conocimientos previos, nuestra enciclopedia de vida, nuestra experiencia de vida, nuestros conocimientos adquiridos para poder interpretar los diferentes textos, diferentes imágenes y de lo que se les pueda venir a la cabeza. Por un lado, sí. Por el otro, si nosotros hacemos un esfuerzo de búsqueda e investigación sobre este cuadro, vamos a llegar a otras conclusiones a medida que indaga el sentido que también tuvo ese cuadro, según declaraciones del propio Magritte y según los estudios que también se han hecho y se han determinado a partir de las distintas disciplinas. ¿Cuál es el principio fundamental? ¿Qué es eso que llamamos realidad? ¿Qué es eso? La pintura, en tanto pintura, es parte de esa realidad y en esa pintura hay una pipa que también la reconocemos como parte de esa realidad, pero a la vez esa pintura me está negando que eso es una pipa. ¿En qué sentido me lo está negando? Y me está diciendo, esto es una pipa, no, es el dibujo de una pipa. ¿No es cierto? Claro, la representación. Esa oración. Sí, hablando por eso paré de... Ah, no, que era la representación de la pipa. Te escucho. No la pipa en sí. Te escucho. Claro. Claro. Sí, sino es que es la representación de la pipa. Pero más allá de que podamos llegar a esta primera conclusión, genera un movimiento interno de decir, ¿y qué? Es decir, cuando yo tengo una pipa en la mano, pero a la vez lo que yo por lo que la pipa, no necesariamente, por ejemplo, tengo que ir al diccionario para saber lo que es una pipa. Si yo fumo, tengo una representación distinta de lo que es una pipa de las personas que no fuman. Porque en esa concepción que entendemos como todos los posibles significados que puede llegar a tener una pipa, en el diccionario no están expuestas aquellas partes del sentido que le otorgo a las cosas en relación a la experiencia que nosotras podemos tener. Quiero decir, si yo fumo pipa, voy a tener una representación absolutamente diferente de los que no la fuman, por más que ambas personas puedan ante esta imagen o ante una pipa que está puesta sobre una mesa, reconocerla como pipa. Entonces, la realidad de lo que es una pipa son tantas pipas estén en las mentes de las personas. No sé si me yo sé que estoy siendo un poquito complicada o es compleja la explicación. Pero, ¿me entienden lo que quiero decir? Por ejemplo, es decir, soy clara en la explicación, no es que me entiendan. Si yo soy piloto de avión, vamos a ir a una situación muy extrema, porque estoy seguro que, a no ser que me sorprendan, ninguna y ninguno de los que estamos acá presentes es piloto de avión. Me juego esa ficha. Por lo tanto, todos sabemos lo que es un avión. Podemos reconocer un avión en la fotografía de Aerolíneas Argentinas, en un cuadro, en la fotografía cuando yo viajé en avión y fui pasajera de un avión, cuando fui a pedir a un amigo al aeropuerto,
todas esas experiencias y lo que puedo escrito sobre los aviones y la palabra avión buscada en el diccionario alguna vez en la escuela, hacen que yo tenga una representación del avión. Entonces, pero va a ser muy distinta. Esa idea de avión, le llamo idea porque acá estamos presos del lenguaje, pero sería esa concepción del avión. Para quien ha volado, para quien no ha volado nunca, para el que es piloto de avión y para el que nunca vio un avión y solamente lo vio en los dibujitos o en las películas o en una foto, son aviones diferentes porque las representaciones que uno ha podido ir construyendo a lo largo de su experiencia de vida configuran una representación diferente. ¿Entienden? Profe, puede ser como cuando los psicólogos hacen el trabajo ese de dibujar el árbol como vos te lo imaginas en tu cabeza y cada persona hace un árbol diferente que puede ser con frutos, con flores y cosas así, que esa sería la representación que tiene cada uno en su cabeza de algo, como en este caso la pipa, que si nosotros conocemos la pipa en particular, vamos a atribuirle el significado, por así decirlo, o sea, la vamos a relacionar a esa pipa que nosotros la conocemos. Exactamente. Voy a traducir tu pregunta, ¿sabes? La compañera está poniendo como ejemplo, si nosotros cuando nos piden un psicólogo, una psicóloga, nos piden dibuja un árbol, cada una y cada uno de nosotros va a dibujar un árbol de distintas formas, con frutos, sin frutos, con flores, más alto, con más copa, con menos copa. Hay algo que todos vamos a poder reconocer en ese dibujo, a no ser que dibujemos muy mal, pero supongamos que todos dibujemos medianamente bien, es decir, todos a esta altura de nuestra vida podemos llegar a ser un árbol reconocible como árbol. Pero cada uno de nosotros en ese dibujo va a poner su propia impronta, es decir, aquellas cuestiones que guardan relación con la representación del árbol que más me gusta, el árbol que tengo en el patio de mi casa, en el que estuvo en la casa de mi abuela o en el que vi en el último viaje en un atardecer. O vamos a hacer un árbol simple y llano como un dibujito muy esquemático. Todo vamos a poder reconocer que ahí hay un árbol, todo vamos a tener un principio de similitud o de iconicidad que nos va a permitir a mí establecer un juicio perceptivo que decir, eso es un árbol dibujado. Por eso. Y es decir, María dibujó un árbol con frutos rojos. Y todos vamos a saber qué dibujó, porque todos en alguna medida coincidimos en que la palabra árbol o el dibujo de ese árbol tiene una correspondencia directa con algo que en el mundo exterior y a lo cual denominamos árbol. Pero ese árbol dibujado o no solamente está conformado por el significado, sino que está conformada por todas las representaciones y los sentidos atribuidos a esas representaciones de nuestras vivencias, de nuestros intercambios textuales, de nuestra vida en general, sobre los árboles. Entonces, un diccionario no puede, volvemos al pobre diccionario como acá chivo expiatorio, pero para desmitificar un poco que todo se encuentra allí. No se encuentra allí ni se encuentra tampoco todo en Google, porque tampoco confluyen todas las representaciones posibles de todas las mentes. En Google tampoco están ahí. Entonces, la idea es entender que nosotros nos conformamos nuestra idea de mundo, nuestra forma de interactuar con el mundo a través de una multiplicidad de representaciones venidas, es decir, conformadas a partir de nuestras experiencias de vida, de nuestros intercambios textuales, de nuestra lectoescritura, de nuestro paso por las escuelas, de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso cuesta mucho desde el punto de vista semiótico hablar de una realidad pura y posible de ser accesible para todos y de la misma manera.
Es decir, Profe, sí, sí. ¿Alguien quiere hablar? Por eso callo. sí, los signos tengan características que hacen que cualquier árbol sea un árbol y no sea un cactus. Exacto. Y A ver, después los volvémelo a móviles decir. son los que, como que los signos de carácter fijo, conozco un objeto, digamos, un signo. Digo, el Se árbol te sea corta, un árbol y no sea discúlpame. un cactus. Sí. Ay, Pero perdón. sí, ya te saqué, Capaz, lo voy a te saqué tratar la de idea. escribir en el chat igual. No. Lo Ah, entendí. bien, bien. Claro, y decía que los caracteres móviles de un signo son los que se van modificando de acuerdo a la representación que cada persona tenga de ese objeto o de ese representamen, digamos. Sí, visto de esa mirada está bien. Ajá. Más o menos eso, un poquitito más complejo. Y vamos a ir un pasito más allá de lo que dice la compañera, que ahora se lo traduzco, no, se lo transmito. La compañera dice que cada uno de nosotros, es decir, más allá de las diferencias que nosotros podamos tener sobre el concepto, la concepción, la idea de árbol, todos confluimos, todos tenemos como un punto de encuentro en que ciertas características son inamovibles para que eso sea reconocido como un árbol y no como un cactus, por ejemplo, o un arbusto, si ustedes quieren. Y que por tanto a eso se le denomina las características como móviles. ¿Dijiste exactamente? Desde el punto de vista de esta lingüística. Claro, como los caracteres fijos y los caracteres móviles. Igual no me acuerdo exactamente Los caracteres el término, móviles, pero como que... sí. Las variantes y las invariantes serían de aquellas representaciones. Hay cuestiones que son invariantes para que todos tengamos como concepción, como que todos vayamos a una misma concepción sobre algo que denominamos árbol, dibujamos como árbol o describimos como árbol, es decir, un tronco marrón, bueno, no necesariamente tiene que ser marrón, y después a un tronco las ramas se bifurcan de manera como o más vertical en un tronco y una copa con hojas de distintas características y distintos colores, porque fíjense, estas cuestiones tienen que estar, es decir, como cierta morfología es lo que permitiría el reconocimiento de los árboles, ni siquiera los colores. Porque no todos los árboles son marrones de tronco y verdes de copa. Sin embargo, la morfología de esa planta permite, y el tamaño permite el reconocimiento, como que serían cuestiones invariantes que nos permiten a nosotros reconocer a eso como una representación del árbol. Ahora, Profe. la palabra árbol no tiene nada que ver. Sí, Perdón que la nos interrumpa. estamos yendo, Ahora, chicos, de tema. Sí, ahora que tengo micrófono. Y esas, o sea, las dos características, digamos, las móviles y las fijas, ¿las dos constituirían el significado o solo las fijas? entendería que solo las fijas. Ah, Si bien el significado de los diccionarios es móvil mucho más pesadamente si fuera el paso de un elefante o es decir, muy lentamente se modifican las acepciones de los diccionarios, los sentidos otorgados a las cosas, es decir, la articulación de la significación de un signo en un texto determinado es mucho más móvil, más rápida, más hasta incluso difícil de, de predecir o de encerrar o de corsetar, ¿sí? Porque si yo escribo una poesía sobre el árbol y lo comparo con no sé qué cosa, la multiplicidad de sentido que le puedo dar a eso no la voy a encontrar en el diccionario. Es decir, que la poesía va a apelar a muchos otros conocimientos que tenemos sobre el mundo y que tienen que ser articulados en esa lectura de ese texto para poderle otorgar sentido a la palabra árbol y no entenderla en un con el significado única y exclusivamente que tiene el diccionario como vegetal, que no sé qué debe decir del árbol, ¿no? Porque insisto acá, si nosotros solamente nos manejáramos con el significado que nos otorga el diccionario, sería muy difícil entender por qué un niño de ya un año
entiende, por más que todavía no pueda producir sentido quizás verbalmente, entiende que si yo le digo, cuidado con el árbol, o fija, en el árbol está el gatito, y va a ir caminando al árbol. Y acá se crea un conflicto importante. Porque sí, el chico primeramente, desde un sentido para la adquisición de lo abstracto, es decir, del pensamiento simbólico, primero tuvo que pasar por un pensamiento que tuvo relación con la cosa, cuando la mamá, el papá o quien lo esté criando le diga, esto es un árbol, el árbol, ¿viste el árbol? Lo tenemos alzado, decir, ¿viste el árbol? Hace la primera asociación. Luego, después de esa primera asociación, la construcción de ese niño con respecto al árbol va a ser tan propia, tan individual, que solamente va a depender de su experiencia de vida, de que si vio muchos dibujitos y pudo reconocer en esos dibujitos que los monos se subían a los árboles, que el niño del dibujito tenía una casita en el árbol, de que si en su patio tiene árboles o no tiene árboles, que si lo llevan a pasear o que si tiene un abuelo que tiene un vivero y muchas veces a la semana va y ve árboles. Entonces, todas estas cuestiones van a conformar en su cabeza, en su multiplicidad de signos que no son controlables solamente por el significado de lo que se encuentra en el diccionario, porque incluso me atrevo a decir, corre por mi cuenta, que el sentido que le otorgamos a las cosas está íntimamente relacionado, es decir, la representación que tenemos de las cosas, también están involucradas nuestras emociones, sentimientos, estados anímicos. Todo eso también son filtros sígnicos que nos permiten a nosotros aprender ese mundo que tenemos afuera. Dejemos las cosas acá como están. No quiero embarrar más la cancha porque por ahí me fui por algunas ramas que no debía irme del árbol. Pero bueno, me parece que me controlo poco en las clases. Quiero controlarme más para no decir cosas que van a ser explicadas más adelante, pero no soy muy buena en eso. Las chicas ya me conocen. Vamos a dejar esto así, permítanse la duda, permítanse el encuentro con la reflexión, la búsqueda de Magritte, la búsqueda de qué dice Wikipedia sobre la semiótica. Déjense llevar por los pensamientos que se les ocurran, que ya vamos a ir anclando un poquito más a medida que avancemos. Vamos a lo que nos compete en cuanto a la formalidad de la materia, que me parece importante porque recibí muchos correos y muchos mensajes de texto preguntando cosas que son de índole individual y que son entendibles, pero que también necesitamos que ustedes adquieran un poquitito más de paciencia porque no estamos funcionando como habitualmente el engranaje de la facultad funciona. Están haciendo los mejores esfuerzos, doy fe de eso, pero por ahí, por ejemplo, el tema del aula virtual, es decir, de Moodle, algunos van a demorar más que otros. No se desesperen, van a entrar todos. No vamos a poner ninguna actividad ahora obligatoria para realizar, y vamos a tratar con Anita y con las chicas, esto sí se los pido a Agostina y a Luciana, que a ver si podemos hacer como un filtrado de las personas que están recursando la materia o que todavía no están en Moodle, para ver si podemos llamar a Ana Popol o bueno, a gente que pueda hacer el trámite más rápido, sin una Perfecto, promesa sí, de que buenísimo. sea hoy o mañana. Eso por un lado. Por otro lado... Bueno, buenísimo. Sí, igual ahí te interrumpo 2 segundos. Creo que todos están en el grupo de segundo de WhatsApp, así que les voy a escribir por ahí para que me contacten a mí o a Agos. Igual dejamos los mail acá para que escriban quiénes son recursantes, así armamos un listadito. Bien, retransmito para la gente de Facebook, Luciana y Agostina, que son ayudantes alumnas de este año, les dicen a quienes todavía no hayan podido ingresar al aula de Moodle que les escriban por WhatsApp de segundo año a ver quién se ha dado el alta en Moodle. Bien, la propuesta de trabajo, yo estoy mostrando una filmina en donde estamos diciendo simplemente que Semiótica 2021
y mientras duren las medidas adoptadas por la emergencia sanitaria, vamos a trabajar encuentros semanales sincrónicos y consultas a través de Meet, o puse Meet acá, una plataforma, no sé si vamos a continuar con Meet, Jitsi o lo que fuera más pertinente. Eso por un lado. Las actividades de estudio, tanto las optativas, las obligatorias, van a estar en Moodle, así como la descarga de la bibliografía y las evaluaciones parciales van a desarrollarse en este espacio de Moodle. Y vamos a tener vías de comunicación, acá me faltó la que tienen ustedes con Luciana y Agostina, que sería la comunicación periódica de nosotras docentes con todos ustedes a través del grupo cerrado de Facebook, y bueno, algunas cuestiones que ustedes pueden también preguntarle a las chicas y que las chicas nos las hacen llegar a través de los WhatsApp privados que tienen ustedes. Les pido por favor encarecidamente, yo ya lo dije el otro día cuando nos reunimos, que las cuestiones que tengan que ver con resoluciones teóricas a medida que avancemos sean canalizadas o conmigo o con Ana. No son responsables las chicas, ayudantes alumnas, de comprometerse ni resolverles a ustedes problemas teóricos. Y también estoy mostrando acá en una filmina, así en la pantalla, que la organización de los contenidos de la materia se divide en 6 módulos. Tómese a la palabra módulo como 6 unidades. Cada módulo tiene su indicación de lecturas obligatorias, que están ordenadas por orden de lectura, no están ordenadas alfabéticamente. Y que algunas bibliografías van a ser retomadas, es decir, un mismo documento puede llegar a ser retomado en varias unidades, así que por favor también estén atentos a eso. También ahí hay una indicación de lecturas complementarias, quienes se enamoren de la semiótica y quieran seguir estudiando o ampliar sus conocimientos. Bien, también les estoy mostrando acá a las personas que están en el Meet que el sistema de evaluación para la obtención de la regularidad ha sido modificado en relación a años anteriores, cuando sin este problema de la pandemia, y la regularidad en la materia se adquiere. Nosotras, como somos 2 docentes y no tenemos refuerzo de ningún tipo, y ustedes son más de 100 personas, no podemos evaluarlos individualmente ni hacer ¿cómo se denomina? Se me ha ido la palabra. Bueno, seguirlos, no me sale la palabra. Seguirlos en cada uno de los prácticos que se vayan desarrollando. Por lo tanto, la conformación de grupos, y esos grupos van a ser las células a través de las cuales nosotros vamos a tener la posibilidad de interactuar y evaluar. Eso lo vamos a decir más adelante. Por lo tanto, la obtención de la regularidad va a ser a través de 2 prácticos o 2 evaluaciones parciales grupales, en las que tienen que tener más el 75% para hacer bien, es decir, 75 puntos para aprobarlas, y quienes no las aprueben o no aprueben una de ellas, mejor dicho, tienen que haber aprobado una, por lo menos, para pasar a un recuperatorio individual. Si aprueban las 2, quedan regulares. Si desaprueban una, van a un recuperatorio, y este sí, el recuperatorio es individual, con el 60%. Es decir, vuelvo a repetir, para tener la regularidad van a tener 2 trabajos parciales que realizar en grupo, donde tienen que alcanzar 75 puntos para aprobarlo. Si desaprueban los dos trabajos grupales, quedan libres, o no regulares es la palabra precisa. Si desaprueban una, esas personas que han desaprobado, el grupo X aprobó el segundo parcial, tienen que ir a un integrador, recuperatorio integrador individual.
Ahí sí ya bajamos a la instancia individual para alcanzar la regularidad. ¿Alguna pregunta al respecto de lo que acabo de decir? Todo esto lo van a encontrar en la descarga del programa. El sistema de evaluación está previsto para ser tomado el primer ejercicio grupal evaluativo, se va a tomar en el mes de junio. No les precisar más o menos ahí en el calendario que le vamos está colocada la fecha de ese parcial, pero no le puedo dar con total certeza cuándo va a ser, pero en el mes de junio, antes del receso invernal, vamos a tomar el primer parcial grupal. Y el segundo parcial grupal, o TP2 grupal, Trabajo Práctico Evaluativo 2, va a ser en octubre. El recuperatorio individual para las personas que van a esa instancia, esperemos que sean muy poquitas, será la primera semana de noviembre. Dicho esto, tenemos que todos, una vez inscriptos en la materia, queden regulares o no queden regulares, pueden tener acceso al examen final en las mesas que dispone el calendario académico de nuestra facultad. Hay una diferencia de un examen regular a un examen de no regular. Es más largo, abarca todo el programa. Bueno, tiene ciertas condiciones que ahora no hace falta que las especifiquemos porque les queda mucho trayecto por delante y todos tienen que aspirar a regularizar la materia. Me imagino que es la aspiración, por eso están acá. No, me corrijo. No tienen que estar acá para la regularidad, tienen que estar acá porque tienen ganas de aprender. Tienen ganas de discutir, de reflexionar y de compartir conocimiento. Y paso, obtener la regularidad. Si no, parece que todo fuera un trámite, incluso una carrera. Hay que disfrutarla, hay que masticarla. Miren qué pasa una vez en la vida. Y el bendito prerequisito de la asignatura, ya lo saben, es tener regular o haber aprobado lingüística. Hemos dicho todo, una y otra vez, lo hemos repetido en Facebook, y sepan que seguramente van a tener la condicionalidad hasta mayo, quienes no estén regulares en lingüística y tengan la oportunidad de aprobar en la mesa de mayo. Por eso nosotras hemos diagramado la materia y hemos pensado en que se toma en junio para que tengan tiempo. Y por último, ya me callo porque he hablado una barbaridad, es como vamos a trabajar en grupo, pido la solidaridad y la puesta en marcha de las ganas de trabajar en equipo y aspiro a que cada uno de nosotros, vayamos, no hagamos uso del trabajo del otro, que tengamos, de más decir, seamos éticos en eso y no nos colguemos mochila compañera o compañero que me haga el trabajo práctico. Esto en estas circunstancias nosotros no tenemos posibilidad de controlarlo de manera tan individualizada, pero esperamos que quien no trabaje, bueno, que sepan los compañeros de decir, X persona no trabajó, no aportó, no estudió, no corresponde que continúe trabajando y será entendido ese reclamo. Quiero que en esto seamos honestos y apelemos justamente a la honestidad intelectual y a las ganas de que cada uno de ustedes tiene que aprender por sí mismo, trabajando en grupo. Bueno, esto por hoy. Dejo abierto el micrófono para los que quieren y tengan ganas de preguntar o decir algo. Y el martes nos volvemos a encontrar en la mañana a las 10 de la mañana. Si cambiamos la dirección de las reuniones, no se van a dar cuenta porque vamos a pisar todas las anteriores. Vayan a Facebook y cliquen en la que esté activa. Buenísimo, profe. No sé quién quiere decir algo. Anita, Agostina, Luciana. Dejo de compartir ahora, paren.
Porque ya me cansé de No, estar- creo que estamos, ¿no? Cualquier duda pueden preguntarla por Facebook con las chicas a través del grupo de WhatsApp y ahí yo puse en el chat para los que no lo vieron, vamos a hacer una publicación en Facebook con los horarios de clase, de consulta, los respectivos enlaces, los grupos de WhatsApp en donde pueden comunicarse con Agustina y con Luciana y los correos electrónicos disponibles, es decir, con las vías de comunicación. Lo vamos a dejar fijo arriba en la parte superior para que no tengan que estar scrolleando para buscar los enlaces y eso, ¿sí? Pero creo que el resto estamos, ¿no? Buenísimo. Profe, Ahí volvimos a preguntar por Sí. el chat, perdón, ¿de a cuánto los grupos? Creo que 5, ¿no? Habían dicho. Sí, pero tranquilos, todavía no vamos a dar especificaciones al respecto. Hasta 5 personas. ¿Sí? Profe, ¿Alguien iba a preguntar algo, Luciano? sí, ¿el horario de la mañana va a quedar fijo o lo van a cambiar? Porque muchos chicos habían dicho que trabajan o tienen otras Y pero también hay actividades. gente que trabaja en la tarde. Ah, bueno. Ese es el problema, por eso. De todas maneras, sepan que se hace el mejor esfuerzo, chicos, porque no más no podemos. Entiendo y comprendo, pero no sé si ustedes, si a lo sumo lo podemos poner a las 11. Pero Claro, lo que pasa es que para el que trabaja en la mañana es lo mismo, trabaja durante toda la mañana. De hecho, la modalidad virtual nos permite poder tener un horario en la mañana, un día en la mañana y uno en la tarde. Si no, estaríamos cursando en el horario de martes y jueves en la tarde en la facultad. Nosotras estamos a favor de y grabar que las siempre han clases. tenido problemas al revés. Claro, estamos a favor de grabar las clases, algunas cátedras no están a favor. Nos parece que el año pasado funcionó como posibilidad para aquellos que no podían conectarse, no solo porque trabajaban, sino porque no tenían accesibilidad a internet o lo que sea en ese momento. Entonces, bueno, y la verdad es que ponernos a consensuar un horario, 150 personas, es algo imposible de hacer. Tenemos que en ese sentido tomar una decisión nosotras. Luego, la posibilidad es que nos avisen con anticipación o en las primeras horas de la mañana o el día anterior, profe, voy a asistir a consulta, mensajito privado por Facebook, porque si no, nos ha pasado el año pasado, al principio, cuando estábamos, desconocíamos todo de esto y se nos vino el mundo encima, era abrir el lugar por ejemplo, la sala de reunión y cric, cric, los grillos. Entonces, 4 horas de estar ahí abiertos sin que nadie asistiera a nada. Entonces, les pedimos que quienes necesiten consultar dudas, nos digan, profe, mañana asisto a su hora de consulta o no. Entonces, ahí ya tenemos una dinámica diferente y no estamos... Porque por ahí nos surgen reuniones de otra índole o de otras cuestiones en los mismos horarios y si uno tiene alumnos, dice que tiene alumnos y si no puede asistir a esas reuniones. La tarea docente no... Una aclaración respecto de la consulta. Hay un horario, ¿no? En mi caso es de 11 a 1, los lunes y miércoles. Si ustedes me dicen voy a asistir a la consulta, pueden asistir a la consulta en esa franja horaria. No hace falta que sí o sí arranquen a las 11. Si ustedes me avisan, profesora, voy a ir a la consulta a las 12, bueno, yo estoy disponible entre las 11 y la 1. No hace falta que arranque a las 11, ¿sí? Porque hay como flexibilidad.